Javier Varela de Lixon hablará sobre enfermedades emergentes del camarón. Ya nos acompaña de este lado, ya se encuentra aquí con nosotros para comenzar con su conferencia. Mientras tanto, mientras se prepara, me permito dar una breve reseña de Alexander. Él es ingeniero agroindustrial con la maestría en recursos naturales del Instituto Tecnológico de Sonora, con más de 27 años de experiencia en cultivo de camarones, con énfasis en diagnóstico de enfermedades. Ha sido profesor universitario e investigador asociado en proyectos acuícolas, instructor de talleres y cursos nacionales e internacionales sobre patología de camarones. Se ha desempeñado de manera profesional en Ecuador, México y su natal Costa Rica, brindando servicios de consultoría y formación. Es autor y coautor de más de 50 publicaciones en revistas arbitradas y especializadas en el campo de la acuacultura. Su experiencia en diagnóstico incluye técnicas de análisis en fresco, bacteriología, histopatología y técnicas moleculares. Bienvenido, Alexander, a Conagua 2024. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Gracias al comité organizador y gracias a los presentes. Un gusto estar por acá. Vamos a hablar un poco sobre enfermedades emergentes, entendiendo como emergente lo que son enfermedades nuevas. Sin embargo, si se fijan, algunas de las enfermedades que vamos a mencionar no son tan nuevas, pero sí tienen importancia y la mayoría de ellas están ausentes en México. Vamos a hacer una charla un tanto general, no profundizando mucho por el tema de los tiempos, pero sí tratando de informar e intercambiar información lo mejor posible. Microsporidios es una enfermedad que conocemos los que trabajamos en granjas desde hace mucho tiempo. Convivimos con ella y la mayoría hemos visto muchos casos, generalmente con animales silvestres en las granjas, de camarones con microsporidiosis. Esta es conocida por nosotros a un nivel coloquial como camarón de algodón o camarón de leche, y ahora está tomando mucha importancia precisamente porque han surgido nuevas especies, se han ido descubriendo nuevos tipos de microsporidios y estos sí tienen mayor importancia a nivel de producción y a nivel de patología. Por lo tanto, se está dando más énfasis últimamente a este tema de los microsporidios, independiente de los microsporidios que conocíamos previamente, que eran los que causaban la enfermedad del algodón. La sinología clínica que tenemos con animales afectados por microsporidios es muy básica, es muy fácil de reconocer. Son animales blancuzcos con un animal que presenta un tono lechoso, que tiene poca actividad, pero a nivel de microsporidios en hepatopáncreas cambia un poco. Podemos ver que los animales afectados con microsporidiosis en hepatopáncreas, ya no estamos hablando de microsporidiosis en músculo, sino en hepatopáncreas, tienen una dispersión de tallas muy grande, bastante fuerte, que notamos desde los inicios del cultivo, y esto se podría deber posiblemente a la carga de parásitos que estén presentes. Aquellos animales que tengan más microsporidios en el hepatopáncreas van a tener menor talla, y los animales que tengan poca o ninguna presencia van a tener una talla mayor. Esto se debe posiblemente a que el hepatopáncreas es el órgano más importante para lo que es la asimilación del alimento, y por lo tanto aquellos animales que tienen pocos microsporidios pueden alimentarse bien, pueden digerir bien y pueden crecer. Los animales que tienen una carga muy alta van a tener problemas para alimentarse y por lo tanto van a tener una talla mucho menor. La clínica para microsporidiosis incluye bajo crecimiento. Se ha visto que animales afectados por este tema presentan un crecimiento que no supera el gramo por semana. Disparidad de tallas muy altas, como la que vemos en la imagen, incluso superiores al 40%, y hepatopáncreas pálidos. Esto de hepatopáncreas lo estoy marcando porque es una enfermedad que causa ese signo clínico. Hepatopáncreas pálidos, pero esto es común para muchos patógenos. ¿Qué quiere decir? Que no significa que tengamos un animal con hepatopáncreas pálidos y automáticamente tengamos microsporidiosis. La mayoría de enfermedades actuales causan este signo de hepatopáncreas pálidos y atrofiados, entonces no sirve para diagnóstico. En algunos casos podría presentar heces blancas. Se han hecho estudios de desafío y ha sido posible crear heces blancas en animales mediante técnicas experimentales. Lo más importante para nosotros es el bajo crecimiento. ¿Por qué? Porque son animales que no van a crecer bien, son animales que consumen mucho alimento y una vez que los tenemos dentro del ciclo productivo no pueden ser curados. Los animales nos incrementan los costos de producción,
comen mucho alimento, no lo convierten y además de eso elevan los costos productivos en forma directa. El EHP, que es el que he estado mencionándose mucho durante los últimos años, que por cierto en los últimos artículos le están tratando de cambiar el nombre, ahora le están llamando acetonucleospora hepatopenei, es el mismo enterocitosón, están proponiendo este nuevo nombre, presenta las características de ser un microsporidio que se aloja y se replica exclusivamente dentro de las células epiteliales del hepatopáncreas. No se encuentra en ningún otro tipo de tejido, únicamente en hepatopáncreas y únicamente en células epiteliales. No afecta al tejido conectivo del hepatopáncreas, no afecta a la cápsula y no afecta células circulantes. Tampoco afecta el resto del tejido entérico, o al menos no se ha reportado. Los plasmodios que presenta son plasmodios esporogonales dentro del hepatopáncreas, que son basofílicos cuando lo vemos mediante histopatología y que son el lugar donde se dan la formación de esporas mediante división celular. Y son esporas muy pequeñas. Esto es muy importante de tomar en cuenta. Son esporas que miden 0.7 por 1.1 micras. Es importante porque prácticamente invalida la aplicación de análisis en fresco, que es lo que más hacemos en granjas. No es una buena técnica para detectarla y desde luego no es una técnica que sea válida para confirmar presencia o ausencia de microsporidiosis. Como les decía, conocemos los microsporidios desde hace muchos años, hemos tenido reportes de muchas especies y conocemos también la sinología clínica que tienen. Este tipo de parásitos, como vemos acá, afectan diferentes tipos de tejidos. Tenemos el Ameson, que afecta el tejido muscular, el Plistófora también afecta el tejido muscular. Estos dos, Ameson y Plistófora, son de los más comunes. Me ha tocado mucho, acá en México no, pero acá en México el Ameson es muy común, o Nosema, que es el mismo, y Plistófora también, pero fuera de México. La característica que tienen estos parásitos es que tienen un ciclo de vida muy complejo. Como podemos ver acá, los parásitos ingresan en el camarón, el filamento polar se inserta dentro de las células epiteliales, similar a como lo haría una aguja de una jeringa, inyecta el esporoplasma y una vez que el esporoplasma está dentro de las células empiezan a replicarse. El camarón, que ya tiene una carga muy alta, puede ser consumido por un pez y ese pez ayuda a completar el ciclo de vida. Los microsporidios previamente reportados necesitan presencia de peces para poder cumplir su ciclo de vida, lo cual hacía muy fácil o relativamente fácil el control. ¿Por qué? Porque se hacía un sistema de exclusión de peces y normalmente en los estanques no hay peces, o al menos deben haber pocos, y eso nos ayudaba muchísimo a controlar. Por eso en los estanques de cultivo prácticamente nunca vemos microsporidios y cuando los encontramos, camarón de algodón, se trata de especies o de animales silvestres, o bien puede ser banamey, pero que han entrado a través de los sistemas de filtración y no se trata de animales del ciclo de cultivo. En el caso de los microsporidios, que últimamente han estado apareciendo, ya no requieren de los peces como hospedador intermediario. Estos pueden reproducirse directamente y contagiarse directamente de unos camarones a otros sin presencia de peces, mediante coexistencia, mediante coprofagia, mediante canibalismo. Esto dificulta muchísimo el control porque ya no basta con evitar presencia de hospedadores intermediarios, sino que ahora la infección puede propagarse por toda la población sin necesidad de ellos. Y mediante histopatología podemos ver algunas de las características que posee. Son muy pequeños, como les dije, no es fácil observarlos. Tienen forma esférica y se alojan dentro del citoplasma, de la parte donde más se acumulan, en el caso de arriba. Y en el caso de abajo podemos ver esporas libres en el lumen de los túbulos del hepatopáncreas. Este es un corte transversal de un túbulo hepatopancreático afectado por EHP. Y las marcas, las flechas blancas, están señalando lo que son los plasmodios, que son basofílicos, son deformes y un poco muy oscuros, casi azules o casi negros, si se tiñen con eosina y hematoxilina. Sobre su presencia en América todavía hay mucha incertidumbre. Se ha estado hablando de que tenemos EHP ya presente en el continente. De hecho, hace un par de años la Universidad de Arizona, creo que fue en el año 2017,
había detectado y había publicado presencia del EHP, del Acetonucleospora hepatopenei, en animales cultivados en Venezuela. Amigos míos de Venezuela también me habían comentado que lo habían detectado por PCR y que estaba en coexistencia, en una coinfección con síndrome de Taura. El primer o el juego de primer que se estaba utilizando en ese momento era inicial, faltaba hacer muchas pruebas y esas pruebas únicamente las da el tiempo. Luego se enteraron que no era lo suficientemente específico. Estos primer reconocían la secuencia que codifica para la subunidad pequeña de la RNA. Entonces, resulta que estos primer no eran muy específicos, eran muy sensibles, pero no eran específicos. Significa que otros tipos de microsporidios podían tener secuencias similares y podían dar falsos positivos. Este reporte entonces se hizo con esos primers, posteriormente se desarrollaron juegos nuevos, ahora están utilizando primers que funcionan sobre la proteína, sobre el gen que codifica la proteína de la espora, y hay otros que trabajan, creo que es sobre el gen que codifica la beta-tubulina del filamento polar. Esos son mucho más específicos. Por lo tanto, al día de hoy no hay absoluta certeza si en el continente tenemos o no tenemos EHP. Lo que sí tenemos es microsporidios en hepatopáncreas y algunos de ellos podrían dar falsos positivos para el EHP. Como les dije, las pruebas de PCR con estos primer iniciales no son muy confiables. La histología es insuficiente. Mediante histología es fácil, relativamente fácil detectar microsporidios. Lo que no se puede es establecer la especie, a menos que utilicemos técnicas más precisas junto con la histopatología, y el análisis en fresco definitivamente no es una opción para diagnóstico. Los frescos, de todas formas, con muy pocas excepciones, son pruebas que sirven para sospechar de un patógeno, pero muy pocas veces sirven para un diagnóstico confirmatorio, mucho menos para descartar presencia. No podemos, ahora que la doctora hablaba de SPF, no podemos ser tan ingenuos de hacer unos análisis en fresco, una muestra de larvas y suponer que está libre de un patógeno. Eso en fresco no es aplicable. El fresco es únicamente para sospechas. La clínica es inespecífica, muchos patógenos pueden afectar el crecimiento e incluso a veces la larva trae disparidad que no tiene que ver con causas patológicas, tiene que ver más con su carga genética, con sus familias. Y lo otro es que nuevas especies se están reportando constantemente. Aquí podemos ver que en Costa Rica es un ejemplo. El año pasado o antepasado se detectó una especie de microsporidio que dio positivo con los primer para el EHP. Pero cuando se hizo la secuenciación se dieron cuenta de que no era EHP, era una especie con esa región común que tiene, que es una región muy conservada. Y resultó que era una especie totalmente diferente. Era una vitaforma, especie de vitaforma que se dio ahí. Entonces, un ejemplo más de cómo la presencia de microsporidios se ha ido extendiendo. Lastimosamente, en este trabajo no se hizo histopatología, no se hizo descripción signos clínicos, únicamente tomaron una muestra y la enviaron a PCR y a secuenciación. Pero sabemos que ahí hay algo diferente. Como dije, nuevas especies están apareciendo. Aquí podemos ver. Esto no es, por supuesto, una confirmación, simplemente es un hallazgo histológico que necesita mucho más trabajo para confirmar o descartar cualquier problema. Pero aquí podemos ver unos esporas, la enterospora, que es un trabajo realizado en Asia mediante histopatología, y esto es lo que se ha observado en muestras, o lo que me ha tocado observar en muestras de Latinoamérica. Esta imagen es del año, esta foto la tomé hace 2 años. Se parecen mucho, ya sabemos que la histología, ya lo mencioné, no confirma, pero sí tenemos señales y lesiones compatibles. Y mediante análisis en fresco tenemos muchos problemas. Este de arriba es una imagen de EHP, no es mía, esta imagen la tomé en línea. Se observa la presencia de los microsporidios dentro de los citoplasmas, pero se necesita tener el ojo muy entrenado para poder detectarlo y para evitar confusiones. De hecho, aquí podemos ver que estas imágenes, las pequeñas esporas, podrían incluso bajo ciertas condiciones confundirse con otras cosas, como serían hemocitos, incluso hemocitos granulares o semigranulares. Y están siendo observadas a 100X con aceite de inmersión.
La práctica que tenemos muchas veces en los laboratorios y en las granjas, a veces por recursos, a veces por ser práctico, a veces por pereza, es que utilizamos un portaobjetos con otro encima. El uso de esos dos portaobjetos lo que me causa es un problema y una limitación con el microscopio. Los portaobjetos tienen aproximadamente 1 milímetro de espesor y al poner una pieza de vidrio encima de la muestra, lo que estoy haciendo es impidiéndome a mí mismo utilizar el lente de 40X y por supuesto el de 100X tampoco sería utilizable. Únicamente veo los animales en 10X y en 40X, perdón, en 4X y en 10X. El de 10X me va a dar 100 aumentos y con 100 aumentos no puedo ver un microsporidio que apenas mide 0.7 por 1.1 micras. Son microsporidios más pequeños incluso que algunas bacterias y no tienen movilidad. Entonces, eso de utilizar dos portaobjetos, prácticamente se podría decir que estamos escogiendo no buscar al microsporidio o no encontrarlo. Entonces, no es que no estemos encontrando microsporidios, sino que en muchos casos ni siquiera lo estamos buscando. Esto se ha encontrado, pero tampoco tenemos más que las pruebas en fresco. Son similares, son pequeñas estructuras regulares dentro del hepatopáncreas, pero necesitamos darle seguimiento y empezar a buscar ya un poco más formalmente. No EHP, necesariamente, cualquier microsporidio que esté en el hepatopáncreas porque nos va a afectar el rendimiento, nos va a afectar el crecimiento de los camarones. Este es un ejemplo de un error operativo. Me encontré algunos animales con microsporidios. Esta es la clásica, la previa, digámosle, la del animal con camarón de algodón, con camarón lechoso, camarón blanquecino, y simplemente por curiosidad y porque tenía tiempo libre, me puse a revisarlo ya con más calma. Me puse a revisar el hepatopáncreas y resulta que dentro del hepatopáncreas encontré presencia de esporas. Existen algunas especies de microsporidios, incluso de los previamente conocidos, que pueden infectar músculo y hepatopáncreas, como el caso de Plistófora, que estos no son Plistófora, pero encontré microsporidios a nivel de hepatopáncreas. Ya cuando vi esto me preocupé un poco, entonces hice una impronta, las teñí y la apariencia y el tamaño son compatibles con los del EHP. Hasta aquí más preocupado aún. Recuerden que estos son únicamente sospechas, pero para descartar tomé de los mismos animales y los envié para histopatología y resulta que en histopatología no tenían nada de microsporidiosis en hepatopáncreas. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, animales que tenían microsporidios a nivel de músculo, cuando hice la necropsia, cuando hice la disección, yo mismo contaminé el hepatopáncreas, posiblemente por arrastre con ruptura de músculos, con la misma pinza que tomé la muestra, lo contaminé. Y eso dio como resultado encontrar microsporidios en hepatopáncreas. Es un buen ejemplo de una mala práctica y de un falso negativo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos los análisis y, por supuesto, muchísimo cuidado cuando empezamos a dar diagnósticos muy abiertamente y sin tener confirmación. Aquí he escuchado, aquí en otras partes, muchas veces que el camarón no crece y dicen, bueno, no me está creciendo porque tengo microsporidios. O tengo animal con microsporidios porque tiene en la clínica, o tengo animal con microsporidios pero ya lo curé, cosa que al día de hoy no tenemos cura para esta enfermedad. Mucha cautela, no se trata de tapar la información, se trata de saber qué tenemos realmente y de compartir la información, compartir las dudas, pero con bases y con evidencias. Ya con lo último sobre microsporidios, entonces, presencia de microsporidios no es necesariamente en hepatopáncreas. Tenemos los previos, camarón de algodón, y ahora tenemos otras especies que afectan hepatopáncreas. Que haya presencia de microsporidios en hepatopáncreas no implica necesariamente que sea por EHP. Ya sabemos que hay diferentes especies nuevas que pueden afectar este órgano. Y como están apareciendo nuevas especies, tenemos que hacer mucha investigación, tenemos que buscar la presencia y empezar a evaluar realmente si tienen o no impacto importante. Seguramente así va a ser, pero necesitamos confirmarlo a nivel de producción y a nivel de sobrevivencia. Porque a pesar de que el microsporidio no ha sido reportado como causal directo de mortalidades, o al menos no se le atribuye mortalidades fuertes, sí actúa como un factor de riesgo. Ya vimos al principio que los animales tenían diferencia de tallas, animales muy grandes, muy pequeños. ¿Por qué? Porque el animal no puede nutrirse bien, porque el hepatopáncreas no está ileso, presenta lesiones, presenta daños, su ruta metabólica se encuentran desviadas, incluso los microsporidios son ATP dependientes, entonces tenemos ahí a alguien robándole literalmente la energía.
Entonces se forma una especie de círculo vicioso donde el microsporidio es un factor de riesgo. Y nuevamente la Universidad de Arizona hizo un trabajo con este microsporidio, con EHP, y se dieron cuenta de que era un factor de riesgo en animales que habían sido previamente infectados con este microsporidio. Era muy común que se dieran infecciones posteriores por bacterias. Estamos hablando de dos temas totalmente diferentes, o sea, no es que el microsporidio genere bacterias, la generación espontánea se descartó hace muchos años, pero sí es un factor de riesgo, porque lesiona el hepatopáncreas, porque lo debilita y porque facilita la entrada de patógenos secundarios. Entonces, sí es un factor de riesgo que puede desencadenar mortalidades posteriores por otros patógenos, por infecciones secundarias. Y recordar entonces que microsporidios en hepatopáncreas no significa necesariamente EHP, puede ser otro microsporidio que esté presente ahí. Bien, otra enfermedad, el DIP1 o virus iridiscente de los decápodos. Esta enfermedad está cobrando importancia. Inicialmente se le conocía como virus iridiscente de los hemocitos del camarón. Luego vieron que estaba filogenéticamente muy relacionado con otras especies que afectaban, por ejemplo, a la langosta australiana, a la Cherax quadricarinatus. Entonces se le hizo un nombre global y ahora se llama virus iridiscente de los decápodos, que es una enfermedad que está presente en Asia y que está empezando a propagarse. La signología clínica, nuevamente, no es más que pistas o que nos dice que el camarón no está bien. Un camarón clínicamente se puede ver mal, pero no nos dice que tiene, o un camarón clínicamente puede parecer bien, pero estar infectado. Es únicamente un primer contacto con el hospedador. La clínica, nuevamente, es animales letárgicos, se ve que tienen muy poca vitalidad, comen poco. La pigmentación es atípica, de ahí el nombre de iridiscente, tienen un brillo muy particular y con frecuencia las cutículas están suaves, sus hepatopáncreas pálidos y están atrofiados. De nuevo, otra enfermedad con hepatopáncreas pálidos. Cada vez que vemos enfermedades nuevas, nos damos cuenta de que esto de hepatopáncreas pálidos nos dice que tenemos un problema, pero cada vez sabemos menos cuál es. Además, la presencia de signos clínicos no implica que estén presentes en todos los casos, ni tampoco significa que un animal sin signos clínicos esté sano. Para empeorarlo, no todos los signos clínicos tienen que estar presentes en forma simultánea. Si vemos animales con cutículas suaves, con hepatopáncreas pálidos y atrofiados, sería muy razonable pensar en otra enfermedad, por ejemplo en NHP, y tenemos que tomar en cuenta las demás opciones. Causa mortalidades muy fuertes, de hecho causa mortalidades arriba del 80-90% y son mortalidades rápidas, afectan en cualquier fase del estadio de desarrollo, desde por larvas hasta los animales que están en precosecha, y las bajas temperaturas son un factor detonante. Ocurre parecido a mancha blanca. Entonces la presencia de mancha blanca puede, la estrategia que tenemos para evitar mancha blanca va a aplicar también para este. Es una enfermedad que afecta más en épocas frías que en épocas calientes. Afecta a Banamey, entre otras especies, y hasta ahora se ha detectado en China y en Tailandia, pero ha dado muestras positivas por PCR en animales capturados en el Océano Índico, o sea que ya empezó a propagarse. Importante que en el caso del DIP1 ya ingresó a la lista de enfermedades obligatorias de la OIE, entonces vamos a tener más y más interacciones con esta enfermedad. Vamos a ver que van a empezar a hacerse más comunes los análisis, porque ahora, siendo parte de la OIE, se le va a dar un seguimiento mucho más profundo. Y el hecho de que haya entrado a la OIE lo que nos dice es que es una enfermedad importante. Llamó la atención, preocupó y logró ingresar a la lista. Otras, como el EHP, todavía no están dentro de la lista. DIP1, curiosamente, ingresó muy rápido. Las lesiones por histopatología son muy complicadas de observar. Básicamente son cuerpos de inclusión, son eosinofílicos o ligeramente basofílicos que se ubican en los hemocitos. Afecta prácticamente todo lo que son las zonas mayormente vascularizadas, como las branquias, como el órgano linfoide, como músculos, senos semales, lagunas semales. En el hepatopáncreas se podría ver, pero únicamente en lo que es tejido vascular, en las zonas vasculares, en los espacios intertubulares. Y se encuentra también en los lóbulos hematopoyéticos, que son las zonas del camarón donde se fabrican los hemocitos, donde se construyen. Y aquí podemos verlo como células muy pequeños y difíciles de detectar, cuerpos de inclusión dentro de los citoplasmas. Entonces, histología es una técnica que tiene algunas limitantes para encontrarla, se puede, pero no es la primera opción.
Se necesitaría PCR unido con histopatología. Abajo podemos ver algunas células afectadas por DIP1, esto es hepatopáncreas, es tejido intertubular y de nuevo las células epiteliales están totalmente intactas, no se ven afectadas por él. Otra enfermedad, Solimbivirus del Peneus banamei. Esta fue detectada este año, hace 2 años, perdón, es por un trabajo realizado por el doctor Cruz, Roberto Cruz, de Baja California, y fue detectado en Brasil en una coinfección por animales por el virus del solimbivirus y el virus de la mionecrosis infecciosa. Mionecrosis es una enfermedad que hace años no causa mortalidades tan agudas como al principio, que ha estado más que todo en Sudamérica, en la región de Brasil, y hace 2 años empezaron a haber casos de mionecrosis con mortalidades muy fuertes. Entonces empezaron a investigar cuál era la causa y detectaron que en efecto había mionecrosis infecciosa, pero también tenía un problema con una segunda enfermedad que era un solimbivirus. Ese no había sido descrito previamente para camarones y ahora se está buscando técnicas que sean más precisas para su detección, principalmente el desarrollo de los PCRs. Es un virus muy pequeño, un virus de ARN, lo cual significa en la mayoría de los casos que va a afectar principalmente las lesiones a nivel del citoplasma de las células. Muy difícil de detectar. Aquí podemos ver estas imágenes que son una tinción de eosinhematoxilina y un corte paralelo con una hibridación in situ. El corte con eosinhematoxilina prácticamente no demuestra nada. No se ve ninguna anomalía a nivel celular, no se puede detectar nada patognomónico, lo cual es atípico para los virus. Por hibridación in situ sí se puede. Otra técnica podría ser técnicas inmunohistoquímicas, pero la histología únicamente como herramienta única de diagnóstico se ve muy limitada también para su aplicación si no se utilizan sondas específicas. La clínica de la enfermedad es inespecífica, sobre todo porque el caso documentado incluía una coinfección con mionecrosis infecciosa, entonces no estaba claro cuáles signos pertenecían al solimbivirus. Lo que sí está claro es que el órgano linfoide es uno de los órganos más afectados por esta enfermedad. Este es un órgano linfoide perfectamente saludable, perfectamente normal. Podemos ver que su estructura es perfecta, las arteriolas están bien formadas, incluso es fácil distinguir las diferentes poblaciones celulares. Podemos distinguir las células estromáticas, endoteliales, las capsulares, las tejido conectivo y las circulantes. Esto está perfectamente bien y es algo que sí produce el solimbivirus y que puede dar una pista. Después de la infección empieza rápidamente a perder la forma normal, la arquitectura del órgano linfoide empieza a deformarse hasta formar este tipo de estructuras que vemos abajo, que son esferoides, en este caso esferoides tipo 1 en órgano linfoide. El problema con los esferoides es que no son patognomónicos para este virus. De hecho, lo producen muchas enfermedades, por ejemplo, el Peneus banamei nodavirus, virus de la mortalidad encubierta, mionecrosis infecciosa, Taura, cabeza amarilla, el solimbivirus, el rhabdovirus de camarones. O sea, prácticamente todos los virus sistémicos de camarón que tengan genoma que esté formado por ARN, potencialmente van a formar esferoides. Y los esferoides van a ser iguales entre ellos. Entonces, estas lesiones lo que nos indican es muy probablemente una infección por un virus de ARN sistémico. Pero es insuficiente a menos que se utilicen técnicas moleculares. El mismo virus, el solimbivirus, se han hecho análisis filogenéticos, que también los hizo el doctor Roberto Cruz, contra otros virus presentes en Asia, como el Wenshu virus tipo 8, y muy interesantemente resulta que están filogenéticamente muy emparentados, incluso podrían ser diferentes cepas de un mismo virus, o al menos muy cercanas. Podemos ver que el genoma total tiene una compatibilidad del 93% entre los dos virus, el Wenshu virus y el solimbivirus. Podemos ver que la helicasa, el gen que codifica por la helicasa, tiene una compatibilidad del 100%, son iguales en ambos casos. Y la polimerasa de RNA, dependiente de RNA, también son prácticamente iguales entre ambos. O sea, son dos virus que podrían ser el mismo con pequeñas variaciones o altamente relacionados. Y este sí se está documentando más frecuentemente en Asia, se está encontrando por allá, causando este tipo de lesiones. Son dentro del hepatopáncreas. Ahora sí aquí reportaron, cosa que en América ha sido difícil de observar, en Brasil, reportaron lesiones en los túbulos del hepatopáncreas, principalmente las células E, en las regiones apicales de los túbulos, y en algunas de ellos aparecen estas pequeñas estructuras a la par de dentro del núcleo,
que se le ha dado el nombre de cuerpos de Leiner. Estos cuerpos de Leiner sí serían patognomónicos para el Wenchu-virus, pero no han sido fáciles de observar. Me han dicho en comunicaciones personales que con el con el Zolembivirus también han visto cuerpos de Leiner, porque son muy poco comunes. Ahora, estos cuerpos de Leiner podrían confundirse un poquito con otros virus que tenemos, como el parvovirus hepatopancreático, pero histológicamente tienen diferencias. Estos están principalmente en las células E, y el parvovirus hepatopancreático afecta prácticamente todos los tipos de células del hepatopáncreas. Se puede ver células E, no muy común, pero se puede ver también en las F, R y B. Hemos encontrado algunas lesiones que sugieren similitudes, pero únicamente es eso, sugerencia. Necesitamos más pruebas, necesitamos más seguimiento y estar vigilando. Entonces, hasta ahora la distribución es incierta y la histopatología con eosinamatoxilina es insuficiente. Toxicosis por flagelados. Esta no es realmente una enfermedad, o al menos no es una enfermedad infectocontagiosa, pero sí nos puede dar sorpresas desagradables. La comento porque es algo que nos puede pasar en granja en cualquier momento. El año pasado tuvimos unos casos de florecimiento de flagelados en algunos estanques y se dio durante septiembre y octubre con temperaturas de 40 grados, 38 grados y con salinidades de 40 a 45 pt, lo cual no significa que sea el detonante, pero al menos estos flagelados sí soportan esas condiciones. Las características del estanque nos cambió el color muy rápidamente. Aguas que se ven aparentemente normales, en cuestión de 2 a 3 días empezaron a oscurecerse, y una vez que empezaron a oscurecerse, ahí sí en 2 o 3 días más se pusieron completamente negros. Los estanques parecía que tuvieran melaza. Se veía un color negro muy desagradable y empezamos a tener problemas con los camarones, empezaron a abollarse. El agua presentaba muy mal olor y las muestras tienen la particularidad de que las tomaba en un frasco, un tubo de ensayo, en una botella, me las llevaba para el laboratorio, que estaba a 5 o 10 minutos, y cuando llegaba ya estaba precipitado. Era una mancha negra en el fondo y esa mancha negra costaba desprenderla. O sea, se precipitaba muy rápidamente al tener más mínimo estrés y no me había pasado antes esto a mí con ningún tipo de flagelado. Hablé con algunos amigos de Ecuador y resulta que la clínica que ellos tenían era similar, el comportamiento de las algas era similar para casos que estaban teniendo ellos allá, que era con chatonela, que afectó mucho el año pasado y este año está de nuevo presente en Ecuador y la tenemos también presente en México, lo cual no es nuevo. De hecho, siempre hemos tenido chatonelas presentes acá, pero nunca ha dado problemas. Una vez que las microalgas liberan un mucílago que tienen, ese mucílago puede tapar las branquias y puede causar la enfermedad de branquias negras o el síntoma de branquias negras. Por el comportamiento, por el tamaño, por la morfología, parece, no soy experto en microalgas, pero da todas las pistas de que se trataba de chatonelas. Estas tienen unos mucocistos, que son unas estructuras externas que cuando cuando el flagelado se estresa, los libera. Entonces, era lo que se nos precipitaba en las botellas y producen además toxinas, varios tipos de toxinas, incluyendo las brevetoxinas, que son toxinas que causan problemas neurológicos. Entonces, el flagelado tiene dos problemas. Primero, libera toxinas con potencial para hacer daño neurológico en los animales y segundo, puede liberar los mucocistos que pueden causar obstrucción de branquias y asfixia. En el Golfo de California tenemos reportes de incluso encontrar el 2011 de chatonela subsalsa y marina. Esto es lo que se observa cuando las branquias se encuentran con presencia de chatonela, pero digámosle así, sin estresar, únicamente se toma la muestra en fresco y se observa y podemos ver cómo los flagelados se adhieren a las láminas branquiales. Y una vez que tenemos esto, empezamos a tener problemas de abollamientos. Tuvimos incluso casos extremos de animales abollados con 3.2 partes por millón de oxígeno. O sea, no era un problema de que no había oxígeno, era que no podían asimilarlo. Y los conteos se nos subieron en forma realmente rápida. Podemos aquí, bueno, son fechas diferentes únicamente para que vean que teníamos conteos normales en este estanque. Y aquí, en cuestión de 2 días, nos subió de 157.000 a casi 190.000 células por mililitro. Por eso el color del agua, por eso el olor, se subieron muy rápido, no dieron tiempo de reacción prácticamente.
Dentro de las medidas de control que tratamos de aplicar o que se pensaron, estaba el sulfato de cobre, hidróxido de calcio, el uso de amonios cuaternarios o el uso de algicidas en general. De hecho, no tuvimos muy buena experiencia con el uso de cal. El uso de algicidas lo que nos genera es que los flagelados se precipitan y una vez que se precipitan liberan los mucílagos y estos mucílagos obstruyen las branquias. Entonces, no es matarlos, no es eliminarlos con ningún tipo de algicida. La única estrategia que nos ayudó para trabajar estos problemas fue recambios fuertes y constantes. Por supuesto, manejar la tasa de alimentación para evitar fondos con alta materia orgánica o con alta cantidad de nutrientes. Pero la idea de matar los flagelados en el caso de chatonela, créanme que no funciona, no la recomiendo. Es mejor tratar de mejorar la condición. Y por supuesto, lo ideal es evitar los florecimientos y para ello llevar un conteo regular de este tipo de todos los tipos de algas y de flagelados. Y una vez que empiezan a subir, tomar acciones correctivas. La última, baculovirus, que sabemos muy bien que definitivamente no es una enfermedad emergente, para nada. De hecho, está reportada para México desde los años 80. Es una enfermedad que los primeros trabajos que yo leí sobre ella eran de acá de México. No la incluyo acá no porque esté reemergiendo, no es una enfermedad emergente ni reemergente, de hecho la considero recurrente. Lo que pasa es que sí he notado en algunos casos, todos los años acá en México, que hay presencia de baculovirus en diferentes laboratorios y a veces en granjas, y a lo mejor vale la pena darles un poco más de seguimiento. Tiene la ventaja de que se puede detectar en fresco. Es uno de los pocos patógenos en camarón que se pueden detectar en fresco y casi que el único virus que se puede detectar en fresco sin necesidad de PCR, sin necesidad de tinciones y con resultados prácticamente confirmatorios. No causa mortalidades aparentemente, sin embargo, podría ser que bajo ciertas condiciones sí dé problemas de sobrevivencia. Como les digo, se detecta muy fácilmente mediante análisis en fresco. Aquí podemos ver los cuerpos de oclusión. Esto es un análisis en fresco con 40X, muy fácil de detectar y muy fácil de llevar controles porque no requiere de reactivo ni de tiempo. Incluso conforme uno practica se vuelve más rápido, ya después podemos verlos hasta con 10X. El uso de verde malaquita puede ayudar a contrastar si no estamos acostumbrados a ver este tipo de patógeno, pero una vez que acostumbramos el ojo a detectarlo, basta con hacer análisis en fresco. ¿Por qué me parece importante? Resulta que en Costa Rica tuvimos unos años muy difíciles cuando empezamos con el tema del HPND. Durante esos años tuvimos mortalidad muy fuertes, pero previamente también tuvimos algunos tropiezos por bacterias que no eran HPND, que eran vibrio, digámosle normal, digámosle vibrio criollo, el vibrio que incluso podía estar para hemolíticos, pero sin el plásmido, que nos causaban mortalidad muy fuertes. Las poslarvas que utilizamos en ese caso eran poslarvas importadas, no fueron generadas en Costa Rica, fueron importadas, y una vez que se importaron empezamos a detectar una prevalencia fuerte de baculovirus en las poslarvas, no solamente una prevalencia fuerte, que creo que estaba arriba del 50% de las muestras, prevalencia aparente, sino que además en un grado muy fuerte. Teníamos una baculovirosis de grado 3, grado 4, algo que afortunadamente hace muchos años que no veo, pero que hay que vigilar. Ese año fue bastante malo para Costa Rica y empezamos a buscar correlaciones con el baculovirus. Se ha dicho que no mata camarones, o que al menos las cepas presentes en Costa Rica no deberían matar camarones. Pero empezamos a ver mucho problema bacteriano. Entonces decidimos ver si había alguna correlación entre la presencia de los virus y de las bacterias y hicimos un análisis más de tipo estadístico, usamos el software WinEpiscope, un análisis de odds ratio. Se tomaron datos de 137 piscinas, 137 estanques, o sea que había un dato relativamente o bastante robusto y escogimos la sobrevivencia promedio. La sobrevivencia promedio de ese año en Costa Rica fue del 52%, pero con una desviación estándar muy alta, del 15.2%, 15.2%. Entonces, la sobrevivencia promedio de esos estanques fue de un 52%. Usamos ese 52 como punto de corte y dividimos los animales en dos tipos, aquellos que tenían presencia de baculovirus y aquellos que no, y luego cuáles de ellos habían desarrollado infecciones posteriores por bacterias, ya fuera vibrio, ya fuera incluso NHP, y cuáles no habían desarrollado infecciones posteriores. Dentro de los animales, de los estanques, de las piscinas que revisamos, de los expuestos, o sea, que habían tenido presencia de baculovirus,
detectada y confirmada previamente durante la siembra eran 24 y 17 de ellos dieron sobrevivencias por debajo del promedio por temas bacterianos posteriores. Entonces, la presencia de baculovirus hizo que prácticamente todos esos estanques tuvieran problemas posteriores por bacterias. Y entre los animales que no estaban expuestos o que al menos no detectamos la virosis, no detectamos el baculovirus, que eran 113, 46 fueron los que presentaron mortalidades y sobrevivencias por debajo del promedio. ¿Qué significa entonces? Que tuvimos unos ratios del 3.5. Cuando uno hace un análisis de ratio, el resultado es muy fácil de interpretar. Si me da un valor cercano a 1, no hay relación entre los patógenos o los factores, en este caso baculovirus y bacterias. Si el factor que me da arriba de 1 es un factor de riesgo, por debajo de 1 es un factor de protección. Y aquí definitivamente el 3.5 lo que me dice es que animales infectados con baculovirus tenían 3.5 veces más posibilidades de desarrollar problemas bacterianos posteriormente durante el ciclo. Esto, aclaro, es para las condiciones de Costa Rica, con las cepas de Costa Rica, con las bacterias de Costa Rica. Acá no sabemos cómo se comportaría. Y la prevalencia de estanques con baja sobrevivencia por debajo del promedio fue de un 70% en los animales que tenían baculovirus contra un 40% de los estanques que no presentaban baculovirus. Por lo tanto, son detalles que debemos ir cuidando: presencia de baculovirus, presencia de microalgas en estanques y seguir buscando microsporiosis o enfermedades nuevas. Ya sabemos bien que en biología lo único constante es el cambio y van a seguir llegando nuevos agentes y debemos estar entrenados para ello. Bien, entonces la vigilancia sanitaria debe ser constante, debemos tener personal capacitado y actualizado. Cada año salen cosas nuevas, necesitamos estar leyendo y capacitándonos constantemente. Debemos implementar acciones correctivas. No hacemos nada con tener un departamento de patología si no vamos a hacer absolutamente nada con los datos. Van a ser datos muertos, pérdida de tiempo y de dinero. Yo puedo ir con el mejor nutriólogo para que me haga una dieta y si no le hago caso, seguiré así. Entonces, es cambios. Se detectó algo, hacemos un cambio, hacemos una mejora, porque si no, lo que hacemos es un gasto innecesario y perdemos esa herramienta que nos puede ayudar muchísimo. Tenemos que tener la que es datos históricos de la granja, porque una enfermedad que se me comporta en una granja de una forma, a lo mejor se comporta diferente en otras. Entonces, cada granja necesita tener su historial. No puedo copiar historiales de otras granjas, no puedo copiar recetas mágicas de otras granjas o soluciones. La importancia de las patologías es detectarlas a tiempo y a tomar acciones correctivas. La aplicación de análisis histológicos, por supuesto, no garantiza el éxito, pero el no hacerlo incrementa muchísimo los riesgos. Entonces, sí es altamente recomendado si se va a tomar acciones con ello. Sería de mi parte. Gracias. Alexander, muchas gracias por la charla que nos ofreciste esta mañana aquí en Conagua 2024.